Es abogada, y tú no vales nada, me dijo mi padre con esa voz seca que siempre usaba cuando quería aplastarme. Estábamos en plena cena familiar. Los platos aún calientes, pero el ambiente helado. Todos en la mesa se quedaron en silencio. Incluso Clara, su hija perfecta, bajó la mirada. Respiré hondo. Estaba acostumbrada a que me compararan con ella, pero esa noche fue diferente. Algo dentro de mí hizo clic. Lo miré directamente a los ojos y le solté, entonces ve y pídele ayuda a tu hija Estrella. Antes de continuar asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Nadie dijo una palabra más. Clara fingió no haber escuchado. Mi madre cambió de tema. Pero yo sabía que esa frase iba a marcar un antes y un después, lo que nadie imaginaba es que, meses después, Clara lo perdería todo. Carrera, prestigio, dinero. Todo. Y cuando no les quedó otra opción, vinieron a buscarme. Sí, a mí. La que no valía nada. Porque resulta que la hija imperfecta era la única que aún tenía algo que ofrecer. 5 años atrás, Martina cruzó la puerta de casa con su diploma de Derecho en una mano y una carta de una firma prestigiosa en la otra. La escena parecía sacada de una película. Mis padres la recibieron con abrazos, lágrimas y una copa de vino caro que guardaban para ocasiones especiales. Esa noche empezó su reinado y mi exilio emocional. Desde entonces, todo giró en torno a ella. Martina esto, Martina aquello. Yo pasé a ser la sombra en cada reunión familiar. Lo más triste es que no fue sorpresa. Mis padres nunca fueron realmente justos conmigo. Pero ese día, dejaron de fingirlo. Durante una cena semanas después, Tomás, mi padre, me clavó la mirada y dijo sin inmutarse. Ella es abogada, y tú no vales nada, y como si fuera un chiste, Sol, mi madre, se echó a reír hasta que se le salieron las lágrimas. Martina, mientras tanto, no dijo nada. Solo sorbió su copa de vino con esa sonrisa de superioridad que aprendió a usar tan bien. Como si yo ni siquiera estuviera en la misma mesa. Como si ya no perteneciera a esa familia. A partir de entonces, cada celebración familiar se volvió una tortura predecible. Navidad, cumpleaños, incluso esas comidas aburridas de domingo, siempre había una excusa para recordarme que yo era el eslabón débil. Como si mi presencia fuera solo una oportunidad para que se sintieran más importantes. Si mencionaba mi trabajo o algún pequeño logro, Tomás fruncía el ceño como si estuviera hablando en otro idioma, y Sol simplemente rodaba los ojos, como diciendo, otra vez este. Cualquier intento por compartir algo mío era ignorado o usado como material para bromas disfrazadas de consejos. Una vez, emocionado, conté que tenía planes de abrir algo propio, un proyecto que me ilusionaba. Sol suspiró y soltó con sarcasmo. Quizás algún día logres algo, como si mis ideas fueran juguetes rotos. Como si yo no tuviera permiso para soñar. Pero lo peor era Martina. Ella no necesitaba levantar la voz para ser cruel. Bastaba una frase, una sonrisa envenenada. Una noche, frente a todos, alzó su copa y dijo: brindemos por Leo, o como le dicen ahora, Leo el Nadie. ¿Lo pusiste ya en tus tarjetas? La mesa estalló en risas. Y yo tragué el orgullo con el vino barato que me dejaron. Me callé. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque ya no valía la pena discutir. Aguanté en silencio cada burla, cada mirada por encima del hombro. Poco a poco, empecé a desaparecer. Dejé de ir a las reuniones, dejé de buscarlos. Me volví un fantasma familiar y a nadie pareció importarle. Pero cada tanto, por compromiso o culpa, cruzaba esa puerta otra vez. Y cada vez, sin falta, me devolvían al mismo lugar, el del que no logró nada. El del fracaso útil para reírse un rato. Nadie preguntaba cómo estaba. Nadie se interesaba por mi vida. Para ellos, yo era solo el telón de fondo del espectáculo de Martina.
Solo don Ernesto y doña Teresa, los abuelos, se atrevían a tratarme como alguien valioso. Con ellos podía respirar. Me preguntaban por mis días, me ofrecían sopa caliente y consuelo. Eran los únicos que todavía me miraban con ternura. Pero su voz no tenía fuerza en una casa gobernada por la arrogancia. Porque Clara seguía brillando. La abogada estrella, la que traía vinos caros y anécdotas de oficina. Y yo seguía siendo Leo. El hermano que decepcionó. El que no cumplió el plan. El que debía quedarse en silencio y dar las gracias por no haber sido expulsado del todo. Ayer, casi a medianoche, sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me dejó helado, Clara. Dudé antes de contestar. Parte de mí quería dejar que sonara, dejar que su orgullo se deshiciera sin testigos. Pero la curiosidad, o tal vez el resentimiento mal digerido, fue más fuerte. Atendí. Estaba llorando. Su voz temblaba entre sollozos y frases confusas. Borracha, sin duda. Pero también rota. Había un miedo que no le conocía. La voz arrogante de antes estaba ausente. Ahora solo quedaba alguien asustada. Vulnerable. Humana. Hace 6 meses me pidió $200. Dijo que era una urgencia y que me los devolvería la siguiente semana. Se los mandé sin hacer preguntas. Nunca volvió a mencionar el tema. Nunca devolvió nada. Yo tampoco lo recordé en voz alta, aunque por dentro, sí, dolió. Pero esta vez no era una suma pequeña. Esta vez no era una excusa cualquiera. Esta vez era todo. Su trabajo, su pareja, su cuenta bancaria, su fachada. Todo se había venido abajo. Y detrás de esa ruina solo quedaba ella, sin maquillaje, sin aplausos, sin red. No tengo a dónde ir, susurró entre lágrimas. Estoy arruinada. Esa frase quedó suspendida en el aire, como un eco de todo lo que me habían hecho. Y sin embargo, aunque podría haberme regodeado, algo en mí no quiso. Porque, al final, el pasado no desaparece, pero tampoco define el presente. Me lo contó entre llantos, como si cada palabra le pesara en la lengua. No intentó disfrazarlo. No maquilló el desastre con excusas. Su voz, antes cortante y segura, ahora era apenas un susurro quebrado. Y ahí, por primera vez en años, me habló sin superioridad. Me habló como se le habla a un igual o a un salvavidas. La habían despedido. El bufete donde trabajaba redujo personal y Clara no estaba en la lista de los intocables. Gastó sus ahorros creyendo que sería temporal. No lo fue. Vendió cosas. Se endeudó. Acumuló meses de renta atrasada, y cada llamada del banco era un recordatorio de que ya no era la reina de nadie. Pero lo más impactante no fue su quiebre financiero. Lo que me sacudió de verdad fue descubrir que ya había ido a pedir ayuda a nuestros padres. No una vez. Varias. Desde hace meses, mientras yo pensaba que seguía con su vida perfecta, ella ya estaba cayendo. ¿Y qué hicieron ellos? La ayudaron. Le pagaron el alquiler. Cubrieron sus facturas. Le tendieron la mano en silencio, sin contarme nada. Mientras a mí seguían viéndome como el fracaso, el que nunca hacía nada útil, a ella la seguían rescatando a escondidas. Como si el cariño tuviera jerarquía. Todo ese tiempo me miraban con desprecio mientras sostenían a Clara en la sombra. Y ahora, sin más opciones, sin máscara, sin orgullo, ella estaba ahí. Pidiendo ayuda al único al que alguna vez llamó Lucas el nadie. Después de colgar, me quedé sentado en silencio. Empecé a unir piezas. Cosas que antes parecían detalles sin importancia cobraron sentido. Comentarios al aire. Regalos que nunca me explicaba cómo pagaban. Entonces, todo encajó. Clara había sido su banco personal durante años. Mis padres no financiaban su estilo de vida. Lo hacía ella. El sofá nuevo de la sala, los fines de semana en la costa, las cenas en restaurantes con nombres franceses,
Todo salía de su bolsillo, no del de ellos. Y mientras ella firmaba cheques, ellos le devolvían el trono. Era su reina, sí. Pero una reina con billetera. Por eso nunca les dolió pisotearme. No les convenía ver mis logros. Yo no les compraba muebles, ni pagaba escapadas. Yo solo era el hijo sin título, sin corbata, sin utilidad. Y ellos se vendieron por comodidades envueltas en sonrisas de Clara. Pero ahora que Clara estaba sin un centavo, que las tarjetas le daban error y los bancos ya no contestaban con amabilidad, sus majestades descubrieron que su reina había caído. Entonces voltearon hacia mí. De pronto, yo era visible. De pronto, recordaron mi número. La ironía era perfecta. Después de años en los que no fui suficiente, ahora que Clara no podía dar más, venían por el que nunca valió nada. Me pregunté si era por amor o simplemente porque quedaba yo. Y, por primera vez, tuve claro que el cariño de ellos tenía precio. Le pregunté qué quería. Su voz quebrada me alcanzó, entre sollozos, pidiendo ayuda. Fue como una descarga eléctrica. No lo podía creer. Aquella persona que había hecho todo lo posible por humillarme, que se había reído de mis fracasos, ahora estaba implorando mi ayuda. Me quedé en silencio, dejándola hablar. Pero dentro de mí, una risa nerviosa, liberadora, comenzó a formarse. No podía evitarlo. Era como si todo lo que había vivido me estuviera preparando para este momento. Finalmente, después de tanto tiempo, yo tenía el poder. El poder de decidir. Entonces me reí. Me reí con todo el cuerpo, con esa risa que solo se puede liberar cuando has tocado fondo, solo para encontrar el instante exacto en que el juego cambia. Porque por primera vez, yo no era el que esperaba por una migaja de su atención o aprobación. Era ella, en su punto más bajo, buscando lo que alguna vez le fue fácil obtener de otros. Ella ya no era la reina, ni la estrella de la familia. Ahora, yo era el que tenía las cartas en la mano. La ironía me llenaba de satisfacción. Había sido el fracaso durante tanto tiempo, el que no servía para nada, el que se quedó a un lado. Pero ahora, los roles se habían invertido de manera tan radical que casi me parecía un sueño. La sensación era agridulce. Quería ayudarla, claro. Pero el daño que me habían causado no desaparecía con una simple llamada de auxilio. La rabia, la humillación, la traición, todo eso pesaba. Y lo más interesante era que, por fin, sentía que las cartas las tenía yo. Lo que decidiera, cambiaría todo. Así que me quedé allí, pensando en qué hacer. No estaba seguro de que fuera el momento para devolver todo lo que había recibido, pero sí sabía que ya no tenía que elegir entre la sumisión y el rencor. Por primera vez, Clara no podía ignorarme, no podía seguir tratando a los demás como si fueran peones. Yo estaba en control, y eso le aterraba. Clara se mudó con 2 maletas y una bolsa, cargando con más que pertenencias. Traía consigo el peso de sus decisiones, de una vida construida sobre mentiras y aparentar. La mujer altiva que había sido, la que nunca tuvo tiempo ni compasión para nadie, ahora estaba deshecha, sin nada. Su arrogancia se había desvanecido, y solo quedaba la sombra de la persona que había sido. Valentina, mi pareja, no estaba nada contenta con la situación. Sabía lo que Clara representaba, las humillaciones que me había causado. No era fácil olvidar todas las veces que había sido el blanco de sus burlas, de sus miradas llenas de desdén. ¿Cómo podría ella aceptar que la misma mujer que me había hecho sentir tan pequeño ahora estuviera bajo nuestro techo? Valentina me lo dijo claro, no quiero a esa mujer en nuestra casa. Aunque entendía su postura, algo dentro de mí me decía que debía dar una oportunidad. Clara ya no era la persona que había sido antes. Viéndola ahora, con los ojos rojos por el llanto, su rostro marcado por el peso de la culpa y la derrota, era imposible negar que algo había cambiado. La vida la había tumbado, y su arrogancia había sido reemplazada por una vulnerabilidad que nunca había mostrado. Las primeras semanas fueron difíciles.
La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Cada palabra que Clara pronunciaba parecía estar cargada de arrepentimiento y desesperación. Mientras tanto, Valentina no dejaba de recordarme cuán dañina había sido, y a veces la incomodidad se hacía insostenible. Sin embargo, también era claro que Clara ya no podía seguir adelante sola, sus fuerzas se habían agotado. Cada mañana, Clara se encerraba en su cuarto, y las conversaciones entre ella y yo eran cortas y tensas. Las quejas de Valentina, por su parte, no cesaban. ¿Qué vamos a hacer con ella?, me preguntaba, más como una demanda que como una consulta. A veces sentía que estaba atrapado entre dos mundos, el de la mujer que alguna vez fue parte de mi familia y el de mi pareja, que no quería ceder ni un centímetro. La convivencia no era fácil, pero tampoco podía simplemente dejar que Clara se hundiera aún más. Con el tiempo, Clara empezó a ayudar en casa. Se ofreció a hacer algunas tareas, a poner la mesa, a cocinar. No era mucho, pero en su forma de hacerlo, había algo diferente. Ya no se sentía la princesa a la que todo le debía. Empezó a asumir la responsabilidad de sus actos, aunque era evidente que aún luchaba con la humillación de su caída. La convivencia era incómoda, pero tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de redención para ella y para mí. Un día, mientras Clara estaba sentada en el sofá, su teléfono sonó. Estela, la madre, llamaba, y Clara la atendió con una sonrisa forzada. La conversación comenzó como cualquier otra, fingiendo una ternura que no podía ocultar. Estela preguntaba cómo estaba, si ya se sentía mejor, pero algo en su tono no me convenció. Sabía que detrás de esas palabras suaves se escondía algo más. No pasaron ni 10 minutos antes de que la conversación tomara un giro extraño. Julián, por su parte, no era tan sutil. No tardó mucho en llamarme directamente. Clara necesita regresar a casa, dijo con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Su voz sonaba distinta, como si todo el respeto y el cariño que alguna vez tuve hacia él se hubiera desvanecido. Estamos preocupados por ella, añadió, pero su tono no reflejaba ni una pizca de preocupación real. Algo en su mensaje me hizo sentir que la urgencia no era por el bienestar de Clara, sino por algo mucho más egoísta. Claramente, lo que no me decían en palabras, lo supe en el momento en que escuché la conversación. Había olvidado que el teléfono de Clara estaba en altavoz y me enteré sin querer de lo que estaba pasando. Estela le pedía a Clara, con voz suave pero insistente, que hablara conmigo, que me pidiera más dinero. Ya no podemos seguir así, dijo, tienes que conseguirlo como sea. A medida que escuchaba, mi respiración se volvía más pesada y el peso de la traición se apoderaba de mí. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Estela, la misma mujer que siempre me había señalado como un fracaso, ahora me necesitaba. Ya no importaba la imagen de la hija exitosa que habían creado para Clara. Ahora, lo único que les importaba era el dinero, mi dinero. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que después de todo lo que había pasado, después de todas las humillaciones, ellos pensaran que podía ser tan fácil manipularme? No entendía qué clase de juego estaban jugando mis padres, pero había algo claro, necesitaban a Clara de vuelta en su casa, y lo que era aún más perturbador, me necesitaban a mí también. Me necesitaban como una fuente de recursos, un salvavidas que podrían lanzarles para evitar que se ahogaran en sus propios errores. Pero no había amor, ni siquiera remordimiento por cómo me habían tratado durante todos esos años. Solo había un cálculo frío y despiadado detrás de sus palabras. Decidí no intervenir en ese momento, pero el dolor de esa revelación me quemaba por dentro. Me había convertido en un medio, una herramienta más en el juego de mis padres. Clara estaba atrapada entre lo que ellos querían y lo que necesitaba, y yo era el puente entre esos dos mundos. El hecho de que estuviéramos todos tan dispuestos a usarme de esa manera me enfureció, pero también me dejó claro que, finalmente, la verdadera batalla había comenzado. No iba a ser una víctima más en esta guerra. La tensión en el aire era palpable cuando me acerqué a Clara. Estaba sentada, encogida, mirando el suelo como si esperara una reprimenda.
pero no la iba a regañar. No, eso ya no tenía sentido. Lo que necesitaba de ella, lo que le debía dejar claro, era algo mucho más importante. Me tomé un momento para calmarme, para dejar de sentir esa furia que me consumía por dentro, y luego, sin rodeos, la miré fijamente a los ojos. Si alguna vez intentas sacarme dinero para ellos, haz las maletas y vete, le dije en un tono que no dejaba espacio a la duda. Cada palabra que salía de mi boca era una advertencia, un límite que debía quedar claro entre los dos. No había vuelta atrás. No podía permitir que la historia se repitiera, que me volvieran a manipular como lo habían hecho tantas veces. Esta vez, yo iba a ser quien controlara las reglas del juego. Clara no dijo ni una palabra. No protestó, ni siquiera intentó defenderse. Me miró fijamente durante unos segundos, pero sus ojos no mostraban sorpresa, sino más bien una especie de aceptación. La realidad de lo que le estaba diciendo parecía haberse instalado en su mente de inmediato. Sabía que lo que acababa de decirle no era solo una amenaza vacía. Era una promesa. Y, por primera vez en mucho tiempo, vi en ella un rastro de humildad, de comprensión. El ambiente en la casa cambió. De repente, la relación que habíamos construido en los últimos días se sintió diferente. No era solo que Clara estuviera callada o pensativa, era como si algo invisible, algo que nos había mantenido en una especie de limbo durante años, finalmente se hubiera roto. Las paredes entre nosotros parecían menos gruesas, más vulnerables. El equilibrio había cambiado. Y ahora, todo estaba en sus manos, en cómo elegiría responder a mi advertencia. Mientras observaba a Clara procesando mis palabras, una parte de mí dudaba si había hecho lo correcto. ¿Acaso estaba siendo demasiado dura? Pero la otra parte de mí sabía que no podía ser más suave. Había sido blanda durante tanto tiempo, y ese camino solo me había llevado a la manipulación y el abuso emocional. Esta vez no habría marcha atrás. No permitiría que mis padres la usaran, ni a ella ni a mí. Clara permaneció en silencio, y el peso de lo que le había dicho se asentó entre nosotros. Era un silencio extraño, como si ambos estuviéramos esperando algo más. Yo, esperando ver si aceptaba las reglas, si entendía finalmente que ya no había lugar para los juegos. Ella, esperando quizá una reacción de mi parte, algo que confirmara si realmente iba en serio. Y, por un momento, todo se detuvo. Lo único que se escuchaba era el sonido lejano de la casa, el espacio entre las palabras que ya habíamos dicho. Días después, recibí una llamada de mis abuelos. Me invitaron a cenar, asegurando que querían pasar un buen rato en familia. Al principio, pensé que era una oportunidad para relajarnos, para intentar arreglar las cosas entre todos. Pero pronto me di cuenta de que había algo detrás de esa invitación, algo que no me cuadraba. Mis padres estaban allí, y Clara, claro, no podía faltar. La tensión se respiraba en el aire. La cena comenzó de manera aparentemente normal. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, conversando sobre cosas superficiales, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo más estaba por suceder. Mis padres, con su falsa amabilidad, intentaron disfrazar lo que ya sabían que era un juego muy claro: querían dinero. Lo disimulaban bien, pero no podían ocultar sus intenciones. A cada sonrisa, a cada comentario cordial, había una carga oculta, una necesidad que estaba por ser expuesta. Fue Clara quien, al final, rompió el silencio. Con su tono meloso, comenzó a hablar de lo difícil que se habían puesto las cosas para ella, de cómo la vida la había golpeado con fuerza. Los ojos de mis padres brillaban con una mezcla de tristeza y ansiedad, como si estuvieran esperando el momento adecuado para intervenir. Yo los observaba con calma, pero en mi mente ya había tomado una decisión. No iba a caer en su trampa. Sabía perfectamente lo que querían. Estaban fingiendo unidad, pero la realidad era simple: necesitaban dinero. Cuando terminaron su discurso, esa mezcla de lástima y necesidad colgó en el aire. Clara se miraba entre todos, esperando una reacción, y mis padres también, ansiosos por ver si caía en su red.
La cena se había convertido en un circo de manipulación emocional, con todos jugando su papel de víctimas. Pero yo ya no estaba dispuesto a seguirles el juego. Estaba harto. Ya no era el hermano menor que podía ser arrastrado a sus exigencias. Ya no tenían control sobre mí. Con toda la serenidad que pude reunir, miré a todos y, sin rodeos, dije, no estoy interesado. Fue una respuesta corta, directa, pero suficiente para romper el hechizo. Mis palabras flotaron en el aire como un golpe seco. Nadie esperaba esa reacción, y por un momento se hizo un silencio incómodo. Mis padres no sabían cómo reaccionar, y Clara, que esperaba una mano tendida, quedó sorprendida por mi frialdad. El resto de la cena transcurrió en un tenso silencio. Nadie se atrevió a hablar de nuevo sobre el tema. Habían fracasado. Sus rostros, antes llenos de esperanza, se tornaron sombríos, como si se hubieran dado cuenta de que ya no podían manipularme.